Juan, una de las inquietudes que tenemos es la llegada del peronismo al poder en la década del 40. ¿Cómo era el escenario nacional e internacional? Bien. Escenario internacional, escenario complejo, el mundo sumido en lo que es la Segunda Guerra Mundial, la gran confrontación de modelos económicos, políticos y sociales que se plantea entre el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos y la Europa no nazi, el nazismo, que surge desde Alemania y que va capturando país por país en Europa, y el modelo comunista que está instalado en la Unión Soviética. En ese conjunto de situaciones conflictivas, políticas y económicas que se va dando, estalla el mundo y entre el 39 y el 45 está inmerso en lo que es la Segunda Guerra Mundial. En Argentina obviamente tuvo sus consecuencias, porque en todo conflicto, un país que a pesar de que se mantuvo al margen del conflicto, respetando una tradición que arranca en la Primera Guerra Mundial con el radicalismo, en el cual hay una participación activa, genera igualmente dentro de la sociedad que se tomen partes, por un lado o por el otro. Perón tenía cierta cercanía con el fascismo a raíz de que había sido agregado militar en Italia. Bueno, se dice que Perón, al estar casi 2 años y medio en la agregaduría militar de la Embajada Argentina en Roma, había abrevado dentro de lo que es el Estado fascista de Mussolini muchos de los elementos que después se aplican en esta Argentina que se construye a partir de 1946, en cuanto a la forma de organización del Estado y en la forma que ese Estado está presente en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Perón llega al gobierno de la mano del GO. ¿Podés explicarnos más o menos cuál era el pensamiento político de este grupo de oficiales unidos? Bien, el gran elemento aglutinador del GO, del Grupo de Oficiales Unidos, que estaba formado en general por oficiales superiores hasta el grado de coronel y de allí algunos capitanes en general, tenía que ver con plasmar en la Argentina un sistema republicano y en un futuro democrático a partir de elecciones limpias. Digamos que ese es el elemento aglutinador. Ahora, de allí hacia abajo, el GO lo que presentaba es distintas vertientes y versiones, que tenían que ver con los personajes que formaban parte del mismo. Y tenías algunos, como era el coronel Ramírez, de una propensión filonazi, el coronel Ábalos, que después fue el general Ábalos en el proceso del peronismo, que tenía una vertiente nacionalista y católica. Estaba Perón, que era absolutamente pragmático y que sabía utilizar en cada momento aquello que le sirviera para sus objetivos, o sea que era realmente bastante heterogéneo, o sea, un elemento aglutinador en proyección de lo que se quería hacer y por otro lado los personajes, cada uno con su propia visión del país o del Estado que quería. Ya desde ese primer momento Perón empezó a pergeñar una cercanía con los trabajadores, que van a ser después el trampolín para su proyecto. Sí, yo creo que en esa forma de organización que vio que existía en Italia, se daba cuenta que para que un Estado funcione, en función de este modelo, necesitaba obviamente de esa pata de los trabajadores. En Argentina el movimiento de los trabajadores no aparece en el año 43, 44, cuando se crea a partir de la posición de Perón la Secretaría del Trabajo, sino que se venía desde antes. Había distintas CGTs que respondían al socialismo, que respondían al comunismo, grupos anarquistas que organizaban también, a pesar de lo paradójico del anarquismo, a los trabajadores y que buscaban reivindicarse ante un Estado que no tenía la presencia que va a tener a partir del 45 y que además buscar privilegios y derechos hacia los trabajadores que realmente hasta ese momento estaban bastante marginados en la toma de decisiones y en el reparto equitativo de ganancias de las empresas. Perón y ese diálogo estrecho que mantenía con los trabajadores son los que hacen el 17 de octubre, finalmente lo van a llevar al primer plano a Perón. Perón construyó su primer plano. O sea, yo creo que Perón tuvo en todo momento, desde la Revolución del 43, una idea de lo que quería para él y en ese plasmar su cuestión personal, qué quería para el Estado argentino. Por eso es que se crea esa secretaría, que parece un lugar oscuro y casi marginal en esa primera instancia del gobierno de la Revolución del 43,
y esta Secretaría del Trabajo va creciendo y le permite afianzar y consolidar la relación con el mundo del trabajo, con el mundo de los sindicatos, que es una de las patas de esa futura organización del Estado. Sin embargo, él siguió, o a pesar de todo esto, siguió creciendo hasta llegar a la vicepresidencia. No solamente a la vicepresidencia, sino que primero, y como paso previo, fue ministro de Guerra, donde con este elemento conseguía otra de las patas de ese entramado del futuro Estado. Es manejar el poder político, el poder militar, perdón. O sea, ministro de Guerra, secretario de Trabajo, y por otro lado alcanzar el número 2 en cuanto al poder político, que era la vicepresidencia. Digamos que en la figura de Perón estaban personificados justamente los tres elementos de poder: el mundo del trabajo, el mundo militar y el mundo del poder político. Juan, en la década del 40 el poder de la Iglesia era importante. ¿Cuál era la relación de Perón con la Iglesia? Porque tuvo claros oscuros, ¿no? Sí. La relación del peronismo, o de Perón, o si se quiere, del Grupo de Oficiales Unidos, porque son con la Revolución del 43 que se logra que se reinstale en la educación pública, que era laica en Argentina, la enseñanza religiosa y la presencia del crucifijo en las aulas. Eso es un beneficio que tiene la Iglesia Católica allá por el año 44 y que se mantiene a lo largo del peronismo hasta la ruptura que tiene Perón con el mundo religioso hacia el año 54. Sí, tuvo una buena relación con la Iglesia en la medida que no se generaron competencias de intereses entre el mundo del peronismo y el mundo de la Iglesia Católica. En ese mundo que vos hablas del peronismo, la figura de Eva Duarte era más o menos rechazada por la Iglesia, ¿no? Lo que pasa que, a ver, Eva Duarte, en su rol de primera dama y en su papel trascendente, primero en conseguir, o ser uno de los motores para conseguir el voto femenino en el año 47, y además desde la Fundación Eva Perón, donde se buscaba trabajar fervientemente para tratar de mejorar la situación de pobreza e inequidad que existía en la sociedad argentina, entra en conflicto con muchos de los intereses que también tenía la Iglesia. Claro. De hecho, para mejorar un poco la imagen, hace un viaje al Vaticano, Eva. Sí, donde... ¿Y cómo fue? Bueno, el viaje al Vaticano tiene que ver primero con el post-viaje. Primero se visita España, la España de Franco, y luego se visita el Vaticano. Y ella buscaba que fuera condecorada con una de las principales órdenes que daba el Vaticano, cosa que no logra, y eso hace que obviamente le genere bastante rispidez. Pero tenía que ver también con las presiones que desde Argentina, núcleos conservadores de la Iglesia argentina, grupos de cardenales de la Iglesia argentina y muchas de las familias tradicionales abogaron para que esto no fuera así. O sea, esa ruptura de Eva con la Iglesia se da en este tema de ese viaje al Vaticano, donde no logra consolidar ese puente de buena relación que existe con la jerarquía eclesiástica, y que luego se va traspolando en el accionar cotidiano de las jerarquías eclesiásticas argentinas contra el peronismo, particularmente después de la muerte de Eva Perón. Juan, para ir cerrando, la idea es a ver cómo podríamos resumir lo bueno del peronismo en esa década. ¿Qué nos dejó el peronismo? Bueno, el peronismo marcó, la aparición del peronismo marcó la incorporación, que casi parece un cliché, pero que se hace de manera efectiva, del mundo del trabajo en la toma de decisiones políticas del Estado argentino. La participación activa del mundo sindical en la toma de decisiones y la participación del obrero, de las clases más marginadas, en la toma de decisiones. La incorporación del voto femenino, que permitió que la sociedad argentina se expresara en su totalidad en las decisiones políticas del Estado. La reconversión de todo el tema de legislación laboral, que en muchos casos venían del socialismo y estaban desde antes, pero que desde la Secretaría del Trabajo y desde el peronismo en el poder se hicieron efectivas y se ampliaron derechos hacia todo el mundo del trabajo, haciendo de esto una Argentina más justa y más lógica que la que existía hasta antes del 45. Y después, obviamente, también el peronismo hizo sus cosas, hizo los deberes de manera, en algunas cosas, yo diría, incorrectas, que tienen que ver con todo el tema de la libertad de expresión, todo el tema de la conculcación de derechos de libertad de expresión, que se dio de una manera muy taxativa a partir particularmente del año 52 en adelante, que hace que toda esa maravillosa obra que se hizo en defensa del mundo de los trabajadores y de los más humildes, en parte se viera empañada, porque yo creo que
allí surge algo de esa grieta que hoy todavía vivimos en nuestra sociedad. Planteó desde un primer momento una distancia de Estados Unidos, ¿no? Y la distancia se da en el momento de que en la elección del 45, la presencia del embajador Braden en Argentina aglutinó a toda la oposición a ese futuro peronismo y sirvió justamente como para generar un enemigo al cual plantear esa ida y vuelta, de un lado y del otro. Esa grieta arranca, digamos, desde el año 45.